la patria, se abre la sesión, bienvenidos todos, muchas gracias por contactarse, confiamos que el resto de los diputados de la comisión se irán integrando. Y bueno, el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Sí, señor presidente, en esta sesión no se han recibido documentos para la cuenta. Muy bien, gracias señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? ¿El señor Hitch? Diputado Hitch. Gracias, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. No sé si es de varios, presidente, pero una pregunta para entender del funcionamiento de la sesión. ¿Se van a poder presentar indicaciones funcionando así como lo estamos haciendo o no? Para que quede claro cómo va a ser el funcionamiento. Gracias. No. Gracias, diputado Hitch. No, la única dificultad que tenemos es que no se pueden presentar indicaciones de manera telemática. La presente sesión tiene por objeto discutir el contenido de las distintas indicaciones. Lo que me ha indicado el secretario es que solo se podría votar en general este proyecto si es que hubiera unanimidad. Entonces, exacto, yo lo que los invito es a que puedan ver el comparado que envió la Secretaría. Ahí está el contenido del proyecto. Sugiero que lo revisen en los correos electrónicos de manera que puedan seguir la sesión por el notebook. Pero ahí está el contenido del proyecto original, las dos mociones refundidas, que son de diputados básicamente de Renovación Nacional, y las indicaciones que hemos introducido, tanto la indicación que presentó el diputado Soto conmigo, hay otras indicaciones también que nos va a contar el señor secretario, está todo en un correo que se les envió. También está el proyecto que viene del Senado, que está en segundo trámite constitucional. Nosotros no podemos refundir ambos proyectos porque están en trámite constitucional distinto, pero sí podemos tenerlo a la vista en caso que resulte satisfactoria la propuesta de los senadores, toda vez que lo que hace la propuesta del Senado básicamente es centrarse en lo que dice relación con las sanciones a los empleadores que expongan a los trabajadores motivo de la pandemia. Entonces, si le parece al diputado Hitch, le damos la palabra al secretario para que explique el contenido del comparado y veamos cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas. Diputado Soto me ha pedido la palabra. Y después volvemos con el diputado Hitch. O sigamos con el diputado Hitch, que está en el cuadro, y después seguimos con el diputado Soto. Diputado Hitch tiene la palabra. Es muy breve, presidente. Solamente pedirle al secretario que nos vuelva a enviar, por favor, para tenerlo ahora a mano, ese comparado que estaba informando. Sí, yo le voy a pedir a Cecilia también que nos vuelva a enviar el comparado, porque son muchas las comisiones que vienen de la comisión, entonces, para poder identificarlo, efectivamente. Gracias, diputado Hitch. Diputado Leonardo Soto, tiene la palabra. Reinicie usted. Tiene que reiniciar usted su audio, diputado. Ya, ahí lo reinicio. Ya. ¿Ahí sí? Perfecto. Ahí sí. Presidente, muy buenos días. Saludar a los funcionarios que están haciendo posible esta transmisión, a los colegas que también han participado en la convocatoria. Presidente, entiendo que estamos en varios y yo quería hacer dos puntos. Uno general respecto del modo de funcionamiento de esta comisión y otro particular respecto de este proyecto de ley. Voy a hacer el general y quiero partir haciéndole la consulta de cuál es la planificación que usted tiene para que podamos funcionar como Comisión de Constitución. Hoy día usted sabe muy bien que estamos en condiciones muy excepcionales. Las sesiones están siendo hechas de manera telemática,
no hay posibilidad de hacer una interacción muy fluida y ni siquiera se pueden presentar indicaciones. En consecuencia, el debate democrático propio de una comisión, que es fundamental para elaborar leyes, hoy día no está en condiciones de producirse al 100%. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, pero evidentemente no es lo mismo este funcionamiento que uno presencial. Por consiguiente, me gustaría saber de cuál es su proyección o su planificación legislativa en la Comisión de Constitución. Desde ya yo le anuncio que a mí me parece que deberíamos abocarnos a las materias que tienen estricta relación con la pandemia, medidas legislativas de otro tipo que tengan que ver directamente con la manera en que Chile enfrenta tanto los aspectos sanitarios de la pandemia como los aspectos sociales y económicos. Lo que no tiene que ver directamente con la emergencia o el estado de catástrofe, que son los proyectos de ley más bien de mediano alcance o más complejos, yo soy partidario que trabajemos escuchando y debatiendo con expertos los distintos aspectos que considera. Por ejemplo, el de reinserción social, que es fundamental sacarlo. Podemos avanzar enormemente en un intercambio de opiniones con expertos si tenemos sobre todo la información previa. Y en el caso de los proyectos que aumentan los delitos, aumenta las penas, la penalidad de los delitos de cuello y corbata, yo creo que también podríamos avanzar de esa materia. Pero el debate, cuando se centra en la decisión, en la elaboración concreta de la propuesta legislativa, se hace muy complicado hacerlo por esta vía. Eso en general, presidente, y en particular quiero retirar la firma a la indicación que presentamos junto con usted en la última sesión, básicamente porque atiendo las observaciones que nos ha hecho la Asociación de Magistrados, la Defensoría Penal Pública y especialmente el Ministerio Público, que es el que le toca aplicar estas leyes. Y ellos nos hacen observaciones muy razonables y es legítimo y razonable que uno pueda retirar su firma de una indicación cuando con nuevo antecedente aparece que no es la mejor fórmula de solución a este proyecto de ley. Eso, presidente. Presidente. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, presidente, lo que pasa es que como tenemos a soporte, Orlando en este momento nos está ayudando, Orlando Miño de Informática, y el señor Coloma está pidiendo que por favor alguien de Informática lo contacte. Para eso nomás interrumpo, presidente. Muy bien, ya, por favor que puedan ilustrar al diputado Coloma para que se pueda integrar. No es fácil y a varios de nosotros nos costó. No, en relación a lo que señalaba el diputado Soto, yo lo que les propuse la semana pasada es poder tratar esta semana todos los proyectos de ley que de alguna u otra manera los diputados manifestaron les interesaba ver. Hoy, este proyecto relacionado a las sanciones por violación de la cuarentena, que ya tenemos indicaciones presentadas, ya tenemos observaciones del Ministerio Público, de la Asociación de Magistrados, como decía el diputado Soto, ya tenemos el comparado, incluso el texto que viene del Senado, y mi idea es que podamos discutir el contenido de esas indicaciones, algunas de las cuales han quedado superadas por las observaciones de los entes en comento, como señaló el diputado Soto, y veamos si hay, al final de esta sesión, que está citada para las 12:30 horas, ánimo y unanimidad de aprobar la idea de legislar, que es lo que podríamos hacer. Mañana tenemos citada la sesión para el proyecto de reinserción juvenil, donde me gustaría que al término de esta sesión nos pusiéramos de acuerdo en los invitados. Ya tenemos un informe por escrito de la defensora de la niñez, por ejemplo, que nos hizo llegar un informe que me imagino todos lo tienen. Podemos escucharla a ella mañana en audiencia, podríamos escuchar también, obviamente, al ministro de Justicia o al subsecretario que han llevado adelante este proyecto. Lo mismo, al término de la sesión, ver si hay ánimo de aprobar la idea de legislar. Yo no sé si mañana va a haber sesión de sala, que es una cuestión que estamos atentos también, porque se estaba discutiendo en sesión de comité.
el miércoles yo les propuse que podamos ver delitos económicos. Varios de los penalistas que nos asesoraron en la elaboración del proyecto, como Héctor Hernández, Antonio Bascuñán y otros, tienen disposición a poder exponer el día miércoles de manera telemática, lo mismo. Yo no sé si ese proyecto está votado en general o no, si no podríamos avanzar en esa sesión. Y el jueves yo les había propuesto que podamos avanzar a ver si hay acuerdo en el texto de reforma al reglamento y ver si hay indicaciones también. Entonces, esa es la propuesta. Sé que tenemos limitaciones, sé que no podemos presentar indicaciones, que solo podemos votar en general si hay acuerdo. Entonces, yo les propongo que veamos esta semana cómo avanzamos con esta forma de funcionamiento, si hay impedimentos reglamentarios que, por ejemplo, nos permiten o nos impiden votar en particular, bueno, hacemos una sesión presencial respecto de aquellos proyectos que susciten mayor interés. Presidente. Sí, señor secretario. Sí, la verdad en relación con el tema, lo que nosotros nos dijeron básicamente es que esta semana es como experimental en el sentido de que vamos a comenzar por primera vez en comisiones con sesiones totalmente telemáticas. Y el impedimento, digamos, el acuerdo de los comités efectivamente es restrictivo en el sentido de que no se puede votar en particular y en general solo si hay unanimidad porque todavía no está habilitado el sistema para presentar indicaciones. De tal manera que eso es lo que nos informaron del Departamento de Informática, que probablemente ya la próxima semana esté habilitado esa aplicación o ese mecanismo para que ustedes puedan presentar indicaciones, lo cual permitiría votar ya en particular. Eso quería señalar, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre este punto ofrezco la palabra por si hay alguna duda o algún diputado o diputada quiera hacer alguna propuesta. Muy bien. Bueno, respecto al proyecto de ley, le agradezco a Cecilia porque nos acaba de enviar nuevamente el comparado. Me refiero al proyecto que está citado para su discusión el día de hoy, que contiene las sanciones para quienes infrinjan las medidas de salubridad y de aislamiento determinadas por la autoridad sanitaria. Como ustedes pueden ver en su comparado, en la columna izquierda está la actual disposición del artículo 318 del Código Penal. Está los dos proyectos de ley refundidos en la siguiente columna, luego las indicaciones. Hay una indicación del diputado Coloma, que está en primer lugar, hay una segunda indicación que ha retirado el diputado Soto. Yo voy a hacer lo mismo en relación a las observaciones de la Asociación de Magistrados y del Ministerio Público, a quienes escuchamos en la anterior sesión, lo mismo que la Defensoría Penal Pública, y está en la columna de más a la derecha el proyecto que viene del Senado, segundo trámite constitucional por economía procesal, para ver si hay algo que pudiéramos rescatar de ese proyecto. Ese proyecto básicamente lo que hace es aumentar las multas y establecer incisos segundo, tercero y cuarto nuevos que más bien establecen la sanción al empleador que ponga en riesgo la salud de los trabajadores que están afectados por medidas de aislamiento. No sé, alguna propuesta o vamos siguiendo el comparado, no sé qué les parece. Diputado Boric, tiene la palabra. Ya voy. Ahí está. Gracias, Francisca. Respecto al comparado, yo entiendo que hay si no me equivoco, 3 parlamentarios que presentamos indicaciones. Sería bueno, antes de empezar a revisar indicación por indicación, que quienes presentamos, entiendo que Coloma, yo, y no recuerdo quién fue el otro, no sé si fue Tomás o Paulina, no recuerdo, pero que veamos cuáles son las coincidencias y en una de esas podemos evitarnos el revisar
como punto por punto y ver si podemos ponernos de acuerdo primero para hacer más expedito el trámite. Mis indicaciones iban en el sentido de evitar que las sanciones deriven en penas de cárcel. En la eventualidad de que exista una reincidencia previa, por ejemplo, incluso podía darse, si no me equivoco, si mal no recuerdo, por una multa o sea, una infracción de tránsito o algo de esas características. Entonces, era más bien aumentar las multas que sanciones pecuniarias en vez de sanciones privativas de libertad. No estoy seguro, no recuerdo en este momento hacia dónde apuntaban las indicaciones de Coloma y de la tercera persona que presentó, pero si tenemos coincidencia, quizás refundámosla y pongámonos de acuerdo en un mismo texto. Gracias, diputado Boric. Efectivamente, varias de las propuestas iban en esa línea. Y lo que no sé, Francisca, don Patricio, es si esa indicación del diputado Boric en particular está en el comparado, yo no la veo. Tampoco la veo. Creo que las indicaciones del señor Boric eran respecto de otro proyecto de ley, de hecho, porque yo no los tengo acá en el comparado. Patricio, ¿tú las tienes ahí? Porque son las que... Las indicaciones que son las que están en el comparado, digamos. Don Patricio. Tiene toda la razón, error mío, no estaban, las tenía escritas y no estaban presentadas, perdón. No, sí ves, son eso. Presidente, no hay problema. Lo voy a silenciar. Lo que pasa es que sí, lo que sí hubo fue una propuesta del Ministerio Público en orden a, y ahí se generó toda una duda con el diputado Fuenzalía respecto de ser un delito de peligro abstracto, peligro concreto, y en el sentido de que la Fiscalía señalaba que era para ellos, lo calificaban como un delito de peligro abstracto por el bien jurídico que tiene un carácter colectivo. Voy a admitir al señor Coloma, acá. Y ellos proponen que sea peligro concreto, en el sentido de que el que en tiempo de pandemia o epidemia genere riesgo de propagación o contagio de agentes virales o bacteriológicos por infracción de una orden de la autoridad sanitaria, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 25 a 50 unidades tributarias mensuales. Es decir, limitar la hipótesis solo en el caso de que haya un peligro concreto de contagio o de propagación del COVID, que era a través de un nuevo inciso segundo, digamos, si lo tienen a bien y que es parte de la decisión de política criminal que tiene que tomar la decisión. Gracias, presidente. Gracias, Francisca. El problema de la propuesta del Ministerio Público, por lo que yo entiendo, es que toma como base el segundo proyecto, que era el que nos generaba más dudas por lo que señaló el diputado Fuenzalía, ¿no? En el sentido que podíamos estar hablando de una hipótesis culposa más que dolosa, y eso de alguna manera generaba un montón de dudas, porque una persona podía no saber si estaba contagiada, lo que dice relación con el delito de resultado, que no depende de la persona. Estamos hablando de una pandemia, insisto, lo dijo el diputado Fuenzalía, tiene muchos elementos de negligencia más que de dolo, salvo que se considere un caso de dolo eventual. En fin, yo lo que sí recuerdo es que el diputado Boric lo que planteó es que si estamos en todo un esfuerzo de liberar personas del cumplimiento de penas privativas de libertad y de prisión preventiva, no tenía lógica avanzar en tipos penales que significaran penas efectivas privativas de libertad, aun cuando se tratara de penas que probablemente en el caso concreto no iban a significar pena aflictiva. Y un poco lo dijo también el diputado Gutiérrez, y coincidimos con otros también. Entonces, la idea es que generemos un debate respecto hacia dónde queremos ir. Vamos a centrarnos en el caso de las multas,
como proponen algunas indicaciones, vamos a insistir en la pena privativa de libertad. Hay ánimo de incorporar la propuesta del Senado de incluir sanciones a los empleadores. Eso es lo que me gustaría preguntarle a los miembros de la comisión para ver de ahí en qué podemos coincidir y poder avanzar. El señor Hirsch está levantando la mano. Diputado Hirsch tiene la palabra. Ahí sí. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que volviendo un poco sobre el tema que estábamos hablando y para tener claro el mecanismo, a mí me parece muy raro que haya algunas indicaciones que ya están presentadas y aceptadas y otras que no se puedan presentar. ¿Por qué? Por el procedimiento acordado. Evidentemente eso genera una situación de disparidad. En lo personal, nosotros por lo menos coincidimos, me parece, con la propuesta que he mencionado, la indicación del diputado Boric, pero que no fue ingresada, y es que no estamos por aumento de penas y estaríamos por presentar una indicación que busque otro mecanismo, por ejemplo, de trabajo comunitario. En fin, ¿por qué no innovar? ¿Por qué no buscar mecanismos que me parece que pueden ser muy interesantes? Incluso nosotros tuiteamos algo al respecto y el diputado Torrealba, que no es de esta comisión, dijo lo mismo: sería muy bueno ver al de los helicópteros, ¿no es cierto?, limpiando baños. Hay otras formas y yo creo que puede ser muy interesante no seguir con esto de aumentar penas. Pero claro, eso va a tener que ir por una indicación, y si no podemos presentar indicaciones, se produce esta situación un poquito extraña o dispareja. Entonces, insisto que me gustaría saber muy bien cómo vamos a poder proceder para incorporar indicaciones sobre aspectos que nos parecen relevantes en este y en otro proyecto de ley. Gracias, diputado Hitch. Bueno, la única manera que se incorporen las distintas indicaciones del comparado, porque ya el propio diputado Boric aclaró que él no presentó indicaciones de manera formal, es que determinemos un plazo, como establece el reglamento, para la generalidad de los casos, de algún tiempo con antelación para que se puedan presentar indicaciones. Yo sugiero, por ejemplo, máximo 6 horas antes de enviar el comparado, 6 horas antes del inicio de la hora, no sé qué le parece al secretario de la comisión, de cada sesión de la comisión, que cada diputado pueda hacer llegar las indicaciones que él estime pertinentes, ya sea vía WhatsApp, ya sea correo electrónico, de manera tal de que la Secretaría las pueda incorporar en el comparado o al menos tenerlas a la vista al momento de tener la sesión. ¿Les parece que acordemos ese procedimiento de enviar las indicaciones 6 horas antes del inicio de la sesión? Muy bien. Así se acuerda, toco campanilla. Me estaba pidiendo la palabra, no sé si el diputado Zafiri o el diputado Coloma. ¿No? Ya. No tiene la manito levantada. Muy bien. Entonces, aclarado el punto, señor secretario. ¿Tiene el... Ahora sí, ahora tengo... no, en el caso de la señora me parece estupendo. Lo que sí, si la sesión es en la mañana, como aconteció hoy día, que sea el día anterior, ¿cierto? Por supuesto. Darle tiempo a la confección y elaboración del comparado. Por supuesto. Si la sesión es en la mañana, que sea hasta, ojalá antes de, qué sé yo, las 16 horas del día anterior. Eso, cosa de dar tiempo. O sea, para siempre con conciencia respecto de los horarios laborales de los funcionarios de la Secretaría. Obviamente. Exacto. Lo otro que el presidente quería acotar otro tema, es que cuando a la Secretaría se le encargó hacer un estudio de las multas en el Código Penal, la verdad que fue un trabajo breve pero interesante, porque las multas tienen la particularidad, en primer término, de ser una posibilidad o una sanción en todo tipo de delitos, en los crímenes, en los simples delitos, en las faltas, pero además se le introdujo una modificación al Código Penal, diría yo que solamente hace un par de años atrás, en el sentido de
que faculta a todos los magistrados al momento de aplicar las penas de multa para evaluar, en primer término, las condiciones o las facultades, dice el Código Penal, que tiene cada persona para poder pagar la multa, de tal manera que el juez, tomando en consideración algunas atenuantes que pueden concurrir, puede entonces rebajar las multas. Es una facultad genérica que tienen los magistrados del crimen para los efectos de la aplicación de las multas. Pero además se aplicó un término genérico en el mismo artículo, creo que el artículo 25 del Código Penal, la facultad de los magistrados de poder, en los casos que hay personas que no pueden simplemente pagar la multa, de emplear como sanción el que hagan trabajos de ayuda comunitaria. Que eso tendríamos que tenerlo presente porque como estamos dentro del régimen del Código Penal, cualquier multa que nosotros apliquemos, y que, por ejemplo, la multa ampliada que contempla el proyecto del Senado, que el artículo 118 tiene 6 a 20 UTM, el Senado aumenta a 100 UTM, de tal manera que en el caso que la multa sea muy elevada, siempre va a existir la posibilidad de que el magistrado pueda cambiarlo por ayuda comunitaria o bien rebajarlo según las facultades económicas de cada persona, tomando en consideración, por ejemplo, buena conducta anterior o algún tipo de atenuante. Eso, señor presidente. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Bueno, yo entiendo que hay antecedentes en nuestra legislación respecto de los trabajos comunitarios como sanción y la posibilidad de que incluso en el régimen de multas, cuando la persona no puede pagar la multa, puede hacer trabajo comunitario. Puede ser una obligación alternativa o podemos establecer derechamente la obligación de hacer trabajo comunitario. No sé si a la Comisión le interesa avanzar en este punto, porque de hecho el propio presidente de la República anunció el envío de un proyecto de ley estableciendo este tipo de sanciones. Proyecto de ley que no ha ingresado, pero nosotros a propósito de este proyecto podríamos estudiarlo, si les parece. Diputado Fuenzalía. Tiene la palabra. Voy. Y después el diputado Soto. Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer dos cosas. O sea, tengo dos puntos. En primer lugar, ¿cómo funcionan los trabajos comunitarios en Chile? Tengo la impresión de que no funcionan muy bien. Sería bueno saber desde el mundo judicial cómo han funcionado, porque para que funcionen tiene que haber una fiscalización, tiene que haber todo un procedimiento que verifique que la persona está realizando el trabajo comunitario. Ahora, lo que me parece paradojal acá es que nosotros estamos evitando que vayan a la cárcel para no generar situaciones de contagio en un estado excepcional de salubridad y una pandemia. Entonces el trabajo comunitario es lo mismo. Estamos diciendo a la persona que vaya a un lugar donde hay más gente y que realice un trabajo y posiblemente haya una situación también de posibilidades de contagio. Entonces tampoco me suena como que la lógica del trabajo comunitario en esta situación excepcional, de la que estamos hablando siempre, funcione. Y por eso creo que me hace más sentido las multas. Ahora yo entiendo que muchas veces puede pasar que la persona no tenga los recursos para pagar esta multa. Y por eso hay que darle un rango al juez para que tome decisión en base también al patrimonio de la persona, a sus ingresos. O sea, tiene que haber una fórmula de que el juez no va a aplicarle, no sé, 100 millones de pesos a una persona que gana 800.000 pesos. No me parecería lógico. Pero no sé si el trabajo comunitario la lógica es lo que queremos evitar, que es el evitar que haya este contacto entre personas que finalmente pueden terminar siendo contagiadas. Gracias, diputado Fuenzalía. Diputado Soto me había pedido la palabra. No sé si... sí estoy hablando.
Presidente, mire, yo quisiera sugerirle una metodología para que pudiéramos abordar esta iniciativa legislativa. A mi modo de ver, hay varios aspectos que hay que definir. El primero, el más importante, es si vamos a ampliar el tipo penal del artículo 318, es decir, la descripción de nuevos delitos. Y ahí está la propuesta que viene con los dos boletines fusionados, que al parecer de muchos aparentemente va a haber que buscar una fórmula alternativa y va a haber que ponernos de acuerdo cuál es esa fórmula alternativa. Pero la descripción de si vamos a penalizar nuevos delitos es fundamental y yo creo que ahí deberíamos abocarnos en primer lugar. Conjuntamente con ella, pero de modo secundario, revisar el tema de las penas. Es muy raro comenzar a hablar de penas si ni siquiera hemos dicho si vamos a definir nuevos delitos o no, que es lo más relevante. Por consiguiente, presidente, yo le sugiero que analicemos lo que nos han dicho los expertos y los que tienen alguna mirada particular y veamos si tomamos alguno de los caminos que hay en las propuestas de los boletines o en la propuesta que presentó el Ministerio Público o en la que viene del Senado o una tercera o cuarta alternativa. Y a partir de eso entremos al debate de las penas, pero es muy difícil hablar de penas sin hablar de qué delito estamos hablando. Gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra a la diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. A ver, algunas definiciones de mi parte y también algunas consultas. Lo primero, yo también me inclino por que estas nuevas sanciones o aumento de sanciones a propósito de la existencia del 318 no sea una prisión. Acabamos de votar el proyecto de indulto y hemos visto cómo, sin duda, todas las medidas van en la línea de evitar la aglomeración, así que creo que sería muy errada parte nuestra que avanzáramos en esa línea. Lo segundo, ¿por qué hablo del 318? Porque lo que no puede ocurrir, y a propósito también de los invitados que ya escuchamos, que modifiquemos el 318. O sea, el 318 tiene sus sanciones porque no siempre vamos a estar frente a un virus. O sea, el decretar un estado de excepción constitucional de catástrofe tiene también otras motivaciones, además de esta pandemia en la que hoy estamos inmersos. Entonces, yo no me inclinaría por modificar las penas que están establecidas en el 318, sino que de agregar otras sanciones, y ahí ya tenemos que discutir a una nueva tipificación, a un nuevo por último, párrafo dentro del artículo, pero pondría ese hincapié, que las nuevas sanciones o el aumento de sanciones, como se quiera ver, no sea prisión, pero también poniendo el acento en que el 318 ya tiene reguladas, ¿cierto?, las penas que conocemos. Presidente, en el caso del Ejecutivo, estaba preguntando, a propósito de lo que dijo el presidente, la idea del Ejecutivo es ingresar una indicación a nuestros proyectos refundidos. Entonces, creo que sería bueno, ya lo hemos hecho también algunos, al menos transmitir que al parecer, cierto, no hay ánimo para el tema de que la prisión sea una sanción, porque yo creo que lo que no puede ocurrir o nos retrasaría incluso el trabajo, es que el Ejecutivo ingrese algo en esa línea, sabiendo que al menos nosotros desde la Comisión no estamos inclinados, al menos los que hemos escuchado, los parlamentarios que hemos escuchado en esta sesión, avanzar en esa respuesta. Y tengo una duda respecto al trabajo comunitario, porque yo coincido con que las multas son las que más duelen, pero a veces nadie está obligado a lo imposible. O sea, al final vamos a castigar solo con multa a alguien que no va a poder pagar y no sé, ¿a qué vamos a llegar con eso? ¿A un embargo? A otro tipo de castigo, pero no al pago efectivo. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de sancionar con algo que sin duda primero duela, o sea, que sirva, ¿cierto?, para como castigo a la infracción cometida, pero creo que podemos innovar teniendo información, a propósito de lo que decía el diputado Fuenzalía, presidente, de la difícil fiscalización de los trabajos comunitarios, pero se podría innovar en eso. En otros países, a todo esto yo me puse a revisar, han avanzado incluso en trabajos comunitarios en recintos hospitalarios. Obviamente no en las UCI ni en los quirófanos, pero para que las personas tomen conciencia del daño que producen infringiendo las normas de salubridad. Así que
Eso por ahora, presidente, y sí creo que la coordinación con el Ejecutivo en este proyecto, entendiendo ya cómo cada uno de nosotros ha ido manifestando, es importante para poder avanzar en la tramitación. Gracias. Muchas gracias a la diputada Paulina Núñez. Efectivamente, este tema lo habíamos conversado y muchos estimaban del peligro que podía generar innovar en el tipo penal del actual artículo 318 del Código Penal. Primero, porque podía considerarse que hoy día no hay sanción penal, y sí hay sanción penal, establecida en términos genéricos, pero sí hay una sanción. Y segundo lugar, porque podría considerarse que habría una suerte de derogación tácita y podría generarnos el mismo problema que tuvimos con la agenda corta antidelincuencia y la opinión de algunos abogados defensores al respecto. Segundo, yo tal vez tengo una discrepancia con el diputado Fuenzalía en esto, pero yo entiendo que hoy día sí las medidas comunitarias pueden funcionar, las supervisa Gendarmería, se hacen convenios, por ejemplo, con fundaciones, con organismos públicos, por ejemplo, en la forma que señalaba la diputada Paulina Núñez, hacer aseo en servicios hospitalarios, sin comprometer el riesgo para los sancionados, sin perjuicio de aumentar la multa. Y ahí lo que tendríamos que establecer es si va a haber una sanción alternativa o no. Lo que yo no quiero, y me imagino el resto de los miembros de la comisión tampoco, es que haya una suerte de sanción, entre comillas, para los ricos y otro tipo de sanción para quienes tienen menores ingresos. Y eso es algo que tenemos que evitar. Que las multas duelan, pero que al mismo tiempo se permita hacer trabajo comunitario y avanzar en lo que diga relación también con el tema de las multas. Yo lo que le quiero preguntar a los miembros de la comisión es si hay ánimo o no de incorporar de alguna manera la propuesta del Senado de, además de aumentar las multas, de incorporar sanciones a los empleadores que pongan en peligro a sus trabajadores violando las medidas de aislamiento. No sé qué les parece eso. Ofrezco la palabra, diputado Tomás Hitch. Gracias, presidente. Dos puntos. Me parece que en que estamos de acuerdo en que esto no va por el camino de penas de cárcel, es decir, estamos legislando al otro lado, digamos, en términos de ver cómo vaciamos un poco las cárceles, entonces claramente no va por allá. Respecto a lo que decía la diputada Paulina Núñez, yo difiero. Yo creo que uno podría pensar, como decía ella, que la multa duele más que el trabajo comunitario. Y yo creo que depende. Hay sectores a los que no me cabe ninguna duda que les duele o les molesta o les irrita o les complica. Es una sanción mejor el tener que hacer un trabajo comunitario. Además que creo que si buscamos que la pena contribuya a mejorar la sociedad, a reinsertar adecuadamente, bueno, justamente el trabajo comunitario de quien está haciendo una acción que perjudica a la comunidad, me parece que va exactamente en la dirección que se busca. Por cierto, no estoy hablando de clases de ética, estoy hablando de un trabajo concreto, estoy hablando de ayuda en los hospitales, como se está mencionando acá, o cualquier otro que se defina o que defina la autoridad, quien tenga el juez competente. Entonces, sí creo que es muy interesante explorar en esta vía y innovar ahora en esta dirección, o no innovar, porque ya existe efectivamente, pero intensificar la idea del trabajo comunitario creo que puede ser un tremendo aporte. Y en segundo lugar, respecto a lo que usted pregunta, presidente, yo creo que efectivamente es muy importante lo que incorpora el Senado, es decir, justamente buscar un mecanismo para sancionar al empleador que obliga, de algún modo presiona a sus trabajadores a que tengan que asistir no debiendo hacerlo. Ahora, me parece que es muy importante ver hasta dónde llega una norma de ese tipo, porque estamos en una discusión nacional en este momento respecto a un gobierno que está planteando el regreso, ¿no es cierto?, al trabajo a funcionarios públicos, siendo que las mismas organizaciones, como la NEF y muchísimas otras, están planteando que eso pone en riesgo a sus trabajadores y al público y a la sociedad en general.
pero evidentemente creo que es importante que el empleador que fuerza, obliga, presiona a los trabajadores, tienen que tener una sanción que debiera ser incluso más grande que aquel trabajador que se ve obligado a actuar de ese modo, que evidentemente debiera quedar sin sanción. Gracias, diputado Tomás Hitch. Le damos la bienvenida al diputado Marco Ilavaca, que finalmente se pudo incorporar también ahí con un bonito fondo de pantalla en la región de Los Ríos, así que le damos la bienvenida. Muy bien, se ofrece la palabra. Diputado René Zafirio, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Dos temas respecto a la pregunta que usted planteaba, presidente. Lo primero es que estamos modificando una norma del artículo 318 del Código Penal. En consecuencia, yo entiendo que respecto de este tipo delictivo y cualquier otro, existen tres formas, a lo menos, de participación criminal. Me estoy refiriendo a aquellos que obligaren a otro o indujeren a otro o impidieran que otro diera cumplimiento a las normas a las restricciones en materia sanitaria dispuestas por la autoridad. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que en la página segunda, en el punto 2, hay una propuesta de incorporar los incisos segundo, tercero y cuarto nuevo. Y allí se establece que el que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, etcétera, 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 se establece una sanción. Yo creo que por ese lado tenemos de alguna forma, si lo revisamos con mayor acuciosidad, tenemos la posibilidad de dejar cubiertas todas las opciones, entre otras, las que usted mismo, presidente, había planteado respecto de no excluir de la sanción al empleador que obliga a su trabajador a concurrir a su lugar de trabajo, como por ejemplo el presidente de la República respecto a los funcionarios públicos. Eso fue una broma, en todo caso. A sabiendas de que hay una norma sanitaria que lo impide. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Zafirio. Le ofrezco la palabra al diputado Fonsalía. Sí, oye, yo quiero señalar un par de cosas para que no legislemos sobre algo que ya existe en la ley. Primero que nada, que la posibilidad de conmutar las multas por trabajo comunitario ya está en el artículo 49 del Código Penal, por lo cual no es necesario ponerlo en la ley. O sea, los jueces hoy día tienen la posibilidad de cambiar multas a trabajos comunitarios porque ya está en la legislación penal y lo hacen. Y en segundo lugar también establezcamos ciertas cosas como que tienen cierta lógica. O sea, nadie va a la cárcel con la pena que hoy día tiene el artículo. Ay. No se escucha. ¿No se escucha? ¿Tiene? Yo soy de la teoría que lo que tenemos que analizar son las multas. Y el diputado Ilavaca dijo algo en la sesión presencial pasada, que es lo que deberíamos tomar en consideración, y que las multas administrativas que están en el Código Sanitario llegan a, si no me equivoco, 1000 UTM. Entonces tenemos una pena alta en términos administrativos, que se dicta en forma administrativa, pero que después finalmente para ejecutarla es bastante distinta a la justicia penal. Y quizás debiésemos innovar en eso, en poder, en que tanto la pena administrativa como la pena penal sean iguales para igual conducta. Eso es lo que yo creo. Y no entrar en esto que estamos entrando, que primero que nada, hacer algo que ya el Código lo establece en el artículo 49. En segundo lugar, obviamente está descartado el tema de la pena privativa de libertad, porque la verdad que con la pena que hay hoy día nadie se va preso. Entonces, yo me suscribiría a lo que es la multa, que hoy día obviamente está muy dispar en lo que es lo administrativo con lo penal. Eso. Gracias, diputado Fonsalía. A ver, porque una posibilidad, efectivamente, lo habíamos conversado, era remitirnos a las multas que establece el Código Sanitario, ¿no es cierto? Que entiendo que podían llegar a las 1000 UTM. Corríjanme ustedes cuál es la cifra que establece el Código Sanitario, que son... Respecto a las multas, podemos remitirnos a las multas que yo sé que tienen una naturaleza distinta, tienen una naturaleza administrativa, la del Código Sanitario, pero para que exista coherencia. Pero a lo mejor podemos remitirnos al artículo que establece los trabajos comunitarios, lo que decía el diputado Fonsalía, el artículo 45.
Lo que pasa es que el propio Ejecutivo, el que ha hablado de la posibilidad de establecer los trabajos comunitarios, pero a lo mejor se puede establecer expresamente que esto sin perjuicio de la posibilidad expresa que le damos al juez de aplicar los trabajos comunitarios. Y respecto a la otra hipótesis del artículo 318 y las indicaciones que señalaba el diputado Zafirio, yo cada vez soy más partidario de no innovar en las sanciones penales propiamente tales que se establecen en dichas indicaciones, sino que yo creo que basta con dejar el 318 como está, agregar las multas, aplicar los trabajos comunitarios, ampliar la hipótesis de sanción al empleador que está en la propuesta del Senado y con eso dejar un catálogo de sanciones coherente y que de alguna manera son sanciones importantes. No sé qué les parece. Diputado Leonardo Soto. Presidente, mire, yo creo que hay que partir, para poder analizar estas propuestas, partir viendo cómo se está aplicando el 318 hoy día. Y los informes que tenemos, tanto de la Asociación de Magistrados como del Ministerio Público, nos indican que hoy día hay gente que está siendo llevada a los tribunales de garantía, está siendo sometida a un juicio penal por infringir las normas generales relativas a la pandemia. O sea, y alterarlo, sin duda puede tener efecto no tan solo intervenir o modificar estas normas en este momento, no tan solo puede tener efectos confusos en el futuro, sobre todo si consideramos cómo están redactadas las propuestas, sino que también respecto a los que ya están sometidos a tribunales, a los juicios penales. Yo creo que no habría que tocar el 318. De acuerdo. Y lo que habría que hacer es establecer una figura nueva, distinta, de peligro no abstracto como el 318, sino de peligro concreto, respecto de personas que obligan a otros a incumplir las medidas y los ponen en riesgo de contagio en el contexto de pandemia. Personas que obligan a otros pueden ser empleadores, pueden ser jefes de la administración pública. Hay un conjunto, un catálogo amplio de personas familiares también, que pueden obligar a menores de edad, personas que tienen la autoridad de presionar o obligar a otros, y sobre aquellos deberíamos colocar una figura nueva, que no existe, hoy día es atípica, y lo dice el Ministerio Público, de peligro concreto, y a ellos subir la pena en un grado. Yo creo que ese sería un aporte novedoso, que llena un vacío, complementario con lo que ya hay y que no entra en contradicción de ninguna manera. Y probablemente ahí podría ser un aporte. Que hay que incluir la situación de los trabajadores que están sometidos al poder discrecional, al ius variandi que tiene siempre el empleador, es un caso especial y yo creo que tiene que haber una mención a los empleadores porque tienen el ius variandi. Usted sabe muy bien que cualquier empleador puede disponer en cualquier momento el cambio del lugar donde se prestan los servicios de un trabajador y lo puede llevar a un lugar donde hay mayor contagio. Lo puede poner en riesgo de traslado a lugares donde hay cuarentena, en fin. También puede cambiar los horarios de un trabajador y puede cambiar también la naturaleza de los servicios. Esos poderes que son muy grandes por parte de un empleador, cualquiera de ellos utilizado en forma negligente puede poner en riesgo concreto de contagio en tiempos de pandemia y amenazar la salud y la integridad física y la vida de cualquier trabajador, y también tiene que tener una mención especial. Pero en ese contexto, presidente, yo creo que deberíamos innovar y ahí establecer las penas que hemos estado conversando, por supuesto evitando que exista cárcel efectiva, porque eso es apagar un incendio con benzina.
Gracias. Creo que el diputado Zafirio me había pedido la palabra. Diputado Zafirio, después el diputado Hitch. Diputado Zafirio tiene la palabra. Señor presidente, yo comparto la postura del diputado de la Araucanía, Leonardo Soto. Se entiende. En el sentido de que creo que de lo que tenemos en el comparado es súper simple arribar a un acuerdo que permita cumplir el objetivo del titular del proyecto, es decir, aquí lo que nosotros estamos observando durante este periodo de cuarentena, de zona de catástrofe, de medidas excepcionales que se van modificando por territorio, es decir, tenemos una dispersión de medidas distintas que lo que al final produce es que, entre otras cosas, se dificulte más el cumplimiento y la fiscalización. Entonces, como hay probablemente no va a ser esta la única ocasión en que vamos a estar sujetos a circunstancias excepcionales, lo que tenemos que ver es la construcción de un tipo específico, y yo estoy en esa posición, un tipo específico que puede estar dentro del 318, con un inciso que en particular sancione estas situaciones concretas. Yo tengo una particular estimación por el trabajo comunitario, o sea, yo reemplazaría, por ejemplo, respecto de los empresarios, las clases de ética por llevarlos a cortar el césped de las plazas en los distintos lugares del país. Yo lo vi eso hace muchos años atrás, lo vi en Singapur, respecto de grandes empresarios, de las que en la época eran más de 20.000 transnacionales que había que funcionaban en esa isla, barriendo las calles. En definitiva, la sanción y barriendo las calles, y no estoy pidiendo que se replique aquí, digamos, pero barrían las calles con un buzo naranjo. Que en la espalda daba cuenta de que se trataba de una persona que estaba cumpliendo una condena. Yo no pretendo eso, pero creo que la sanción moral para los empresarios, particularmente que inducen al incumplimiento de las normas sanitarias o que ponen en riesgo el cumplimiento de las normas sanitarias, es muchísimo más potente que ir a pedirle una transferencia a su banco para pagar una multa en un tribunal. Creo que multa y trabajo comunitario tienen que ir tomadas de la mano, pero en el entendido de que la multa asociada al trabajo comunitario implica no la imposición de un trabajo. La sanción no es el trabajo, sino la sanción moral de estar públicamente ejecutando un trabajo como consecuencia de una infracción a una norma sanitaria. Eso, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Hitch me había pedido la palabra. Y después la diputada Núñez. Diputado Hitch tiene la palabra. Y después el diputado de la Vaca. Gracias. A ver, perdón. Ahí sí. Gracias, presidente. Yo entiendo lo que dice el diputado Fuenzalía respecto de que los jueces tienen la atribución hoy día para reemplazar, ¿no es cierto?, la multa por trabajo comunitario. Pero creo que es distinto que nosotros apliquemos como sanción a quien incumple estas normas el trabajo comunitario, es decir, como primera opción. Es dar vuelta al asunto. No estamos diciendo que aquel que no puede pagar la multa tiene trabajo comunitario o que el juez tiene esa facultad, sino que estamos diciendo la sanción por faltar a estas normas es el trabajo comunitario. Yo creo que es una señal muy interesante la que podemos dar nosotros al respecto y que perfectamente después se podría utilizar en otras medidas. Y respecto de que a quién se sanciona, yo creo que en definitiva aquí estamos hablando, y quiero ver si coincidimos, estamos hablando de tres situaciones. Hay un caso A, que es el que obliga a otro, el empleador, la autoridad administrativa, el que obliga a otro, ¿no es cierto?, a incumplir las normas. El caso B es el que, sabiendo que hay una determinada prohibición o restricción, la incumple, sale, va a organizar una fiesta, tal como se decía, o va a trabajar o cualquier cosa. Y un caso C, el que contagia dolosamente,
el que sabiendo que tiene, en este caso el coronavirus, va y tose frente a otro, va y hace alguna acción deliberada. Yo creo que hay que diferenciar esas tres situaciones, que evidentemente son diferentes y merecerían buscar alguna forma en que también se las pueda diferenciar respecto de la sanción a la que están expuestos cada uno de esos casos. Gracias, Tomás. Le ofrezco la palabra a la diputada Paulina Núñez. Presidente, estuve buscando, a propósito de la indicación del Ejecutivo, lo que señaló el presidente Piñera hace unos días, y va en la línea al menos de lo que nosotros estamos discutiendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo voy a leerlo textual, porque la verdad es que no me acordaba, sabía sí, me acordaba que había hecho mención al tema, pero dice, personas que incumplen las reglas establecidas por la autoridad sanitaria cumplan sanciones prestando servicios en beneficio de la comunidad y de preferencia trabajando en consultorios y hospitales contribuyendo a proteger la salud de todos. Entonces, ¿por qué lo señalo? Porque para poder, creo, Presidenta, avanzar en esta comisión y obviamente en la siguiente que veamos este proyecto, yo creo que ya deberíamos tomar un acuerdo de que el 318, y a propósito de lo que escuchamos, ¿cierto?, de nuestros invitados, no tocarlo. O sea, creemos que ya hay casos que se están revisando en base a esta legislación, que modificarla ahora sería un poco incluso contraproducente si nosotros nos vamos en esa línea, y enfocarnos, entendiendo que al parecer, ¿cierto?, esa sería la línea de la indicación que esta semana va a ingresar el Ejecutivo, enfocarnos en, por ejemplo, pedirle a la biblioteca un comparado de qué han hecho los otros países que ya llevan más meses lamentablemente enfrentando esta crisis sanitaria que nosotros, en relación al incumplimiento de las medidas sanitarias, y por supuesto, si vamos a ver el tema de las sanciones con trabajos comunitarios, qué lugares son los más recomendados. Acá han salido varias ideas, pero al final del día es un poco lo que uno ha ido conociendo en sus viajes, lo que ha ido leyendo, en fin. Entonces, yo creo que podríamos, a lo mejor, presidente, revisar el comparado, que no es muy largo, incluso respecto del 318, de mantenerlo de esa forma, salvo que haya cierta alguna duda, y luego avanzar con en la línea de los trabajos comunitarios con lo que hay en otros países, con las eventuales sanciones y dónde podrían prestarse esos trabajos para los incumplimientos específicamente en el caso de pandemia, más allá de un estado de excepción constitucional de catástrofe. Gracias, presidente. Diputada Núñez, le hago una pregunta. Yo entiendo que cuando usted dice no tocar el 318 se refiere al inciso primero o a todo el artículo, porque mi pregunta concreta es si usted estaría dispuesta a considerar como inciso segundo, tercero y cuarto, o dejarlo en otro artículo, estas sanciones especiales al empleador o a quienes tengan, claro, lo dice también el diputado Soto, puede ser jefes de la administración pública, a quienes expongan, a quienes estén en condiciones de dar instrucciones desde el punto de vista laboral, propio el Yuberian de artículo 12, de poner en peligro a sus propios trabajadores. Sí, yo me refiero, presidente, a que el articulado y por lo tanto el primer inciso respecto de las penas, de las sanciones que hoy día tenemos a los incumplimientos que establece la ley, eso no deberíamos tocarlo, porque ya incluso hay casos que está conociendo la justicia en base a ese tipificado y esas sanciones. Entonces yo creo que ahí deberíamos ya despejar la duda de que eso lo mantengamos. Y luego, como bien dice usted, ya sea agregando otros incisos, dependiendo si es a la persona, bueno, y en materia penal, ¿cierto?, que tiene una sanción personalísima la pena para el incumplimiento, o avanzar en el caso de los trabajadores u en otros terceros involucrados, eso veámoslo, pero dentro del artículo, pero en otro inciso, o sea, despejar la duda de lo que hoy día está tipificado, que así se mantenga. Gracias, diputada Núñez. Le ofrezco la palabra al diputado Marco Ilavaca, me lo había pedido. Va. Muchas gracias, presidente. Yo creo que todos estamos contentos respecto a que necesitamos legislar urgentemente respecto a una materia que hoy día la ciudadanía nos requiere. La modalidad que utilicemos creo que va a ser lo que en definitiva debemos establecer hoy día en esta comisión, y al igual que muchos, creo que hoy día el artículo 318 es claro, pero sí tenemos que establecer ciertas congruencias respecto al artículo 318, y fue un poco lo que dijo el diputado Fuenzalida,
y dice razón respecto a las multas, ¿ya? Porque las multas que establece el artículo 318 son bajas, porque estamos hablando de multas de 6 a 20 UTM, y ahí poder colocar en concordancia con lo que establece el artículo 170 y tanto del Código Sanitario, que establece, ahí está, 174 el Código Sanitario, que establece multas para este mismo tipo de figuras, del orden, parte en una base más baja que 1/10 unidad tributaria hasta 1000 unidades tributarias, y con reincidencia aplicándose el doble de la multa. Pero ojo que el Código Sanitario trae varias sanciones o modalidades de sanciones también interesantes que también podríamos utilizar acá, que no dice relación con la aplicación de sanciones penales, como por ejemplo el presidio o bien las acciones comunitarias que debe desarrollar, porque dice, por ejemplo, el 178 del Código Sanitario dice que la autoridad podrá también, como medida sanitaria, ordenar en casos justificados la clausura, prohibición de funcionamiento de casas, locales o establecimientos, paralización de faenas, decomisos, destrucción y desnaturalización de productos. Estas medidas podrán ser impuestas por el ministro de Fe con el solo mérito del acta levantada cuando exista riesgo inminente para la salud, de lo que dará copia inmediata a su jefe directo. Es decir, existen una serie de sanciones que el mismo Código Sanitario establece, que también la podríamos complementar para la figura que hoy día estamos conversando. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Ilavaca. ¿Qué pasa si, porque estaba viendo el artículo 49 que aludía el diputado Fuenzalía, y el trabajo comunitario se establece en subsidio para la persona que no pueda pagar una multa? Y yo entiendo que la voluntad de la comisión, por lo que decía el diputado Zafirio y varios, es que se pueda aplicar directamente como sanción los trabajos comunitarios, que sería consistente con la propuesta del Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa si en la redacción a la que podríamos consensuar nos remitimos al artículo 49 con dos modalidades? Estoy pensando en voz alta. Primero, que se establezcan los trabajos comunitarios de manera directa, no sustitutiva de la multa. Y en segundo lugar, que en el caso de la infracción al artículo 318 se establezca derechamente que esos trabajadores, esos trabajos comunitarios se podrán realizar o se deberán realizar en recintos asistenciales de salud. Diputado Fuenzalía. No se escucha. Soy yo, perdón. No, que digo que, presidente, yo creo que la creatividad da para mucho, pero, o sea, si uno quiere poner lo que dice el diputado Hitch, o sea, una pena accesoria, transformarla en pena principal, tenemos que modificar el Código Penal y establecer ahora que los trabajos comunitarios van a ser penas principales. Si los trabajos comunitarios son penas accesorias, por eso mismo se le da al juez la facultad de poderlo conmutar la pena por el trabajo comunitario. Ahora, también hay una práctica en el trabajo comunitario, que nosotros no tenemos idea. Sería bueno preguntarle al Poder Judicial cómo funciona. Ahora, otra cosa que me parece una locura. O sea, vamos a mandar, en plena pandemia, mandamos a las personas a un hospital a contagiarse. O sea, ¿cuál es el fin? Si el fin es que las personas que no puedan pagar una multa, en base a lo que el juez va a observar, y por eso se le da la facultad en el artículo 49 del Código Penal, pueda conmutarlo por un trabajo comunitario. Y los tribunales, yo no conozco el modo operandi, porque seguramente tienen lugares definidos y tienen una forma de trabajo, que nosotros estamos acá diciendo, proponiendo una serie de medidas que quizás los tribunales se podrían en este minuto estar cayendo la silla con lo que estamos diciendo. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, estamos cambiando la naturaleza de poner una pena que es accesoria en el Código Penal a una pena principal. O sea, tenemos que hacer una modificación del Código Penal también, pues. Entonces yo digo que no seamos tan creativos y tratemos de hacer las cosas que, de acuerdo a la concordancia jurídica un poco. O sea, para algo existen las normas y existe una lógica en el Código Penal donde se ha definido que los trabajos comunitarios es una pena accesoria y por eso se le da la facultad al juez en el artículo 29 de poderla aplicar en vez de las multas. Y eso de alguna manera es lo que tiene que primar. No que nos pongamos a transformar una pena accesoria en una pena principal, porque vamos a tener un problema, vamos a poner un problema hoy día a los tribunales. Gracias, diputado Fuenzalía. Yo me refería a la remisión que hizo la diputada Paulina Núñez, tratando de buscar un acuerdo y una consistencia con lo que anunció el propio gobierno, porque fue el presidente el que aludió
a ese tipo de trabajos comunitarios en la propuesta que haría el Ejecutivo, que ingresaría como indicación a este proyecto. Diputado Boric me había pedido la palabra. ¿No? Diputado Ilavaca, nuevamente le doy la palabra. Sí, presidente. En realidad, respecto a este último punto, creo que aquí deberíamos hacer una excepción. Yo no estoy de acuerdo con que se le aplique la posibilidad de la utilización del artículo 49, que también se ha señalado acá, es una forma de sustituir la multa. Porque si permitiéramos la sustitución de la multa, lo que estaríamos haciendo es aplicar una pena para los más pobres. Porque en definitiva, claramente, quienes van a ver sustituida la multa con una prestación de servicio de beneficio de la comunidad son la gente que no va a poder pagar, ¿ya? Y eso es absolutamente discriminatorio. Yo creo que el objetivo es que motivemos a que este tipo de acciones no se desarrollen, y eso implicaría que esta posibilidad del artículo 49 la van a poder utilizar aquellos empresarios que sí tienen como para pagar, ¿ya? Y en ese sentido yo en lo particular no estaría de acuerdo con la mera remisión al artículo 49 del Código Penal, sino que el establecimiento claro de una sanción precisa por la infracción en este sentido. Gracias. Gracias, diputado Ilavaca. Le ofrezco la palabra al diputado Coloma. Voy, que no lo encuentro. Aquí está. Gracias, presidente. Yo comparto con el diputado Fuenzalía que una cosa es ver cómo vamos poniendo o cómo se desarrolla una idea, pero otra cosa distinta es pensar en un periodo especial de una pandemia, empezar a innovar con trabajos comunitarios. Yo entiendo el sentido, pero no creo que sea el momento. Y a mí honestamente me gusta cuál es la propuesta del Senado. Creo que multiplicar por 10 la sanción máxima es un tema potente, y además establecer sanciones especiales en caso de que el empleador en los hechos obligue a una persona a ir a trabajar cuando existe un periodo de cuarentena sobre un determinado lugar. Creo que eso tiene que ser el sentido. A mí, yo presenté una indicación que no voy a retirar, que establece que cuando se hace en periodo de excepción constitucional hay una pena agravada. Creo que, porque como se mantiene la pena o la multa hoy día, se van a terminar pagando multas para quienes puedan pagar, y se puede terminar decretando pena de cárcel para el que no la puede hacer. Creo que eso es un tema complicado. Y lo segundo, y para eso, yo creo que hay que fijar un estándar, y creo que el estándar que fija el Senado con un aumento importante en las multas para que aquellas personas que teniendo plata les salga 10 veces más caro, creo que sí es potente. O sea, no creo que sea menor, y a mí me gusta la postura del Senado. Yo lo apoyaría aquí porque además creo que mientras más trámite y vueltas tenga, si esto lo devolvemos al Senado, vamos a terminar mixta, vamos a estar perdiendo semanas, que es precisamente donde hay que aplicar esta normativa. Y yo en esto prefiero que haya sanciones para los empleadores que obligan a los trabajadores a trabajar cuando hay prohibición, que se multiplique por 10 la multa, más que empezar a innovar ahora con trabajos comunitarios, aun cuando sea la propuesta del Ejecutivo. A mí me gusta más como viene del Senado. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. No sé si hay alguna otra opinión respecto a este tema. Diputado Hitch. Gracias, presidente. Referirme brevemente a lo que fue su propuesta final. Yo sigo creyendo que el trabajo comunitario puede ser una sanción adecuada, sobre todo a aquel que lo incumple en lo personal. Distinto es el caso del empleador o el que tiene autoridad sobre otros y que hace incumplir, donde creo que la sanción tiene que ser mucho más fuerte. Pero en el caso de alguien que incumpla, creo que el trabajo comunitario sí es una sanción importante. Y el segundo punto que usted planteó, presidente, sí me parece más complicado, es decir, que necesariamente se tenga que cumplir en un recinto hospitalario de salud. Creo que no debiéramos quedar amarrados de esa manera, por cuanto podría suceder que la misma autoridad
impida eso, prohíba eso, o que signifique un riesgo adicional para esa persona y para otros. Entonces, creo que en ese aspecto sí habría que tener un criterio más amplio respecto de cómo se efectúa ese trabajo comunitario. Solo eso. Gracias, diputado Hitch. Diputado Fuenzalía, y después la diputada Núñez. Gonzalo. Sí, a ver, el trabajo es un derecho y no una obligación. El trabajo comunitario está en el Código Penal pensado como una forma consensuada entre el imputado y el juez para cumplirlo en vez de una pena principal. Siguiendo esa lógica que tiene el Código Penal, porque si no tendríamos que modificar bastante más el Código Penal y establecer que el trabajo comunitario va a ser obligatorio, va a ser pena principal y más encima le vamos a eliminar los lugares. Eso se llama trabajo forzado y va contra la Declaración de los Derechos Humanos y desde mi punto de vista es totalmente inconstitucional. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que la lógica acá es, y agregar que estaba hablando con una jueza de garantía, que le pregunté por el tema de los trabajos comunitarios y en el fondo me señaló que en la práctica hoy día prácticamente no hay en Chile y que se revocan y generalmente terminan en reclusiones domiciliarias del procedimiento. O sea, son bastante poco aplicados para que vayamos a la realidad de lo que sucede en nuestro sistema judicial hoy día, porque finalmente el tribunal es el que tiene que fiscalizar el cumplimiento de ese trabajo. Y como no tienen capacidad, hoy día el trabajo comunitario es solamente una quimera. Entonces, dejando esa facultad que el juez igual tendría con el artículo 29, yo creo que volvemos a lo mismo. Aquí lo que estamos tratando es una norma más disuasiva con la multa. Y que las personas, obviamente, sabiendo que tienen la posibilidad de ser multados, como funciona un poco la ley del tránsito, trataríamos de evitar esta desobediencia respecto a una situación decretada por la autoridad sanitaria en un periodo de excepción. Yo creo que por ahí hay que irnos y no innovar en transformar penas accesorias a penas principales, que tampoco funcionan, que hoy día en Chile no están funcionando, y que finalmente tampoco vamos a lograr el elemento disuasivo, que es lo que queremos lograr. Si hoy día finalmente lo que motiva a esta norma es que la gente cumpla de manera, a través de la coacción legislativa, de alguna manera, de que no realice determinada conducta porque le está provocando daño a otras personas. Y para eso la mejor forma de disuadir es que va a tener una pena alta. Y eso es lo que también opera la ley del tránsito, porque es muy difícil de controlar que la persona no exceda los límites de velocidad o que no salga a la casa. Entonces son conductas difíciles de controlar y por lo cual se pone siempre la multa como algo que ha funcionado. Innovar en los trabajos comunitarios y todo eso, a pesar de que los buenos fines que todos tenemos, en la práctica no va a funcionar y segundo nos vamos a meter en un problema porque empezamos a transgredir normas, incluso tratados internacionales. Así que yo no soy de esa lógica al menos y desconozco el proyecto del gobierno o la indicación que va a presentar el gobierno en esta lógica, porque si fuese esa, yo también estaría totalmente en contra, porque finalmente en vez de trabajo comunitario estamos instalando el trabajo forzado. Eso. Gracias, diputado Fuenzalía. Una sola precisión. No estamos hablando de trabajos comunitarios, me precisa nuestra asesora, es una prestación de servicio a la comunidad. Lo que pasa es que efectivamente esta prestación de servicio a la comunidad se establece en nuestro ordenamiento jurídico como una pena sustitutiva y así está establecido y no como una pena principal. Diputada Núñez, Paulina. Gracias, presidente. Presidente, a ver, no sé si uno se ha explicado mal, pero aquí no se trata de innovar, se trata de tener claridad de qué ocurre con los servicios comunitarios en nuestro actual ordenamiento. Y ahí yo concuerdo que es una cuestión que no habíamos dicho, que es de mutuo acuerdo o que el condenado debe estar de acuerdo. O sea, si una persona es condenada a pagar una multa por el delito o la falta que cometió, pero no tiene los medios para pagarla, y ahí yo creo que hay un punto importante, porque no sacamos con aumentar 10 o 100 veces una multa si al final nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué va a pasar? Vamos a terminar yendo a un proceso civil a tratar de que por algún lado salga la plata, pero bueno, no tiene los medios para pagar, el tribunal puede cambiar la pena por prestar servicios comunitarios. Para esto, sin duda, que el condenado debe estar de acuerdo. Si se opone, ojo, será condenado a reclusión considerando
un día por cada tercio de UTM, y esta pena no podrá ser más de 6 meses. Eso al menos lo que dice hoy día nuestro ordenamiento. A todo esto, ¿quién coordina esta labor? Es Gendarmería de Chile, que lo hace a través de convenios con organismos públicos y privados. Eso a modo de antecedente. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente: nosotros podemos hacer copulativo esto y aumentar las penas, pero también ponernos en la situación de que alguien, al tener la noticia de que hemos legislado en esta materia, que el propio Ejecutivo envió un proyecto y terminemos aumentando más y más y más la pena, alguien diga directamente, bueno, yo no tengo plata, ¿de dónde me van a obligar? Ahí es donde tiene que entrar, y a propósito del ordenamiento jurídico que ya está vigente, una posibilidad de conmutar con servicios a la comunidad. Ahora, ¿dónde? Bueno, está bien, primero dijimos no prisión porque no queremos aglomeración en las cárceles, queremos evitar esta. Luego dijimos no en los hospitales porque son lugares donde al final te vas a contagiar y sería la inversa. Otros han planteado hasta servicios comunitarios en la vía pública. O sea, yo no lo veo como una medida que esté innovando en forma incorrecta, que vaya en otra línea, sino que creo que es una cuestión que ya está establecido en nuestro ordenamiento, que sin duda tiene que ir como una pena accesoria, pero que es una respuesta frente a lo que alguien puede estar imposibilitado, que es pagar la multa, aunque sea 10 veces más. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. A ver, yo lo que quiero preguntarle a la comisión es si estamos de acuerdo en lo siguiente, para ver cómo avanzamos. Entiendo que estamos de acuerdo en la propuesta del Senado como base, sin perjuicio de lo que podríamos agregar, que lo único que innova respecto del actual tipo penal del inciso primero del artículo 318 es que en vez de establecerse una multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales, establece 200. Lo otro sería, en este inciso primero, en vez de establecer las 200, las 1000 UTM en relación a la sanción establecida en el Código Sanitario, de la sanción administrativa, y que el juez pueda recorrer todo lo que es el ancho de la pena, por decirlo de alguna manera, y llegar hasta las 1000 UTM. Y si eso es consistente con el informe que nos hizo la Secretaría respecto a las multas, que entiendo que se refiere a las multas penales, no a las multas administrativas. Entonces, ahí yo tengo una duda. Pero si estamos de acuerdo o no de incorporar los incisos segundo, tercero y cuarto nuevos en la forma propuesta por el Senado para el que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer del trabajo, un subordinado lo obligue a trabajar presencialmente cuando éste se encuentra en cuarentena o aislamiento sanitario, bueno, y todo el resto de la propuesta que viene del Senado. Y entendiendo, no sé si es necesario decirlo así o no, que siempre esta multa se puede sustituir por servicio a la comunidad en la forma dispuesta por el artículo 49. Diputado Boric, ¿me dio la palabra? Gabriel. Creo que... ¿Estoy? Sí. Creo que vamos avanzando en algunos acuerdos. Primero, el sentido de evitar ir a las cárceles. Segundo, la propuesta del diputado Soto, a la que hacía referencia el presidente respecto a la sanción al empleador que obliga al trabajador a ir. Yo creo que en eso estamos todos, o la mayoría de la comisión, de acuerdo. Y creo que ahí podríamos dar por avanzado. Y la discrepancia está hoy día, o sea, queda solamente respecto de la sanción que le correspondería al que individualmente viole la autoridad sanitaria. Y ahí yo creo, respecto a lo que plantea el diputado Fonsalía, que nadie acá está planteando de que la idea de trabajo comunitario sea una medida principal. Y como como el diputado Fonsalía bien dice, acá hay un efecto disuasorio, pero un efecto... Ahí uno podría entrar a discutir las teorías justificatorias de la pena, pero yo creo que no tiene sentido que nos metamos en esa discusión ahora, pero sí
tiene sentido en el marco de una pandemia en donde lo que se requiere para poder enfrentarla es justamente colaboración. El solo hecho de hablar de trabajos comunitarios, independiente de la dificultad de su aplicación, como pena subsidiaria a la multa, me parece que podría generar un efecto positivo, en el sentido de que estamos diciendo esto cuando se incumplen las medidas de la autoridad sanitaria, se incumplen no solamente para ti, no es un problema exclusivo del que la incumple, sino que le estás causando un daño a la comunidad. Y como tal tiene que repararse hacia la comunidad entera. Entonces, primero la multa, en subsidio, un trabajo comunitario acotado a determinado ámbito. Evidentemente, yo concuerdo con el diputado Fuenzalía que no puede ser ir a meterlo en un hospital, pero sí, qué sé yo, por ejemplo, colaborar en pintar una escuela pública que esté en malas condiciones, cuestiones de esas características. Entonces, me parece que podríamos establecer la multa como pena principal, el trabajo comunitario delimitado a situaciones en donde no ponga en riesgo la salud en el marco de la pandemia de la persona, y con eso cerraríamos el círculo de las penas para el empleador que obligare y la persona individual que violare la norma. Gracias, diputado Boric. Hablemos siempre de servicio a la comunidad, como me precisaron a mí, porque efectivamente no puede haber trabajo forzado y siempre requiere un elemento de voluntariedad. Ojo, le voy a dar de inmediato la palabra al diputado Zafirio, pero si ustedes ven en la propuesta del Senado, en el caso de las empresas, servicios, instituciones que sin la debida autorización sigan funcionando presencialmente en un territorio declarado en cuarentena, etcétera, etcétera, ahí ellos aluden a una multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales, y ahí se da lo que decía el diputado de la Vaca, que es consistente con todo el rango de multas que establece el Código Sanitario como sanción administrativa. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Yo deduzco de todo lo que se ha conversado que no podemos hacer abstracción del hecho de que la aplicación de la pena, en el caso, solo por citar un ejemplo, digamos, lo hemos hecho todos, del empleador que le impone a su trabajador la obligación de prestar un servicio, no obstante las indicaciones o las resoluciones de la autoridad sanitaria, es una sanción de carácter personal y que en consecuencia es el empleador el que cumple la sanción. En este caso, citado como ejemplo, porque cuando se cita como ejemplo que la sanción va a ser pintar una escuela, es decir, no estamos pensando, me imagino, en que el empleador contrata una empresa de servicios, terceriza la sanción y la ejecuta a través de un tercero, porque lo que queremos es que el carácter disuasivo y la sanción moral por el incumplimiento de obligaciones que impone la autoridad sanitaria sea eso. En consecuencia, yo lo que espero es que estemos todos pensando en que la sanción que vamos a imponer es una sanción de carácter personal, no es una sanción que se puede traducir en un costo pecuniario para el empleador para obviar el tener que verse subido a una escalera pintando él personalmente un determinado muro en una escuela. Si eso es así, cuenten con mi respaldo. Pero si vamos a tercerizar las penas, por usar una expresión poco jurídica, claramente no estoy de acuerdo. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Zafirio. Es un buen punto ese. Alude a lo que son las sanciones penales que son siempre personales, salvo el caso de la responsabilidad de las personas jurídicas. Ofrezco la palabra sobre el punto. Porque, a ver, lo que establece, siguiendo la lógica, ¿no? Estoy pensando en voz alta, que del diputado Zafirio, lo que propone el Senado respecto de quienes tienen autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, ahí siempre la sanción es personal. El que a sabiendas y teniendo autoridad es
yo entiendo que es una sanción al empleador como persona natural. Es una responsabilidad a la persona y no a la empresa. O sea, yo entiendo que en el caso de la sustitución de la sanción por trabajo comunitario, siempre es al empleador como persona, no a la empresa como persona jurídica. Y yo entiendo que en eso no hay ninguna duda. Le damos la bienvenida al diputado Jorge Alessandri, que se incorpora. Bienvenido, diputado. Alguien me había pedido la palabra, el diputado Tomás Hitch. Gracias, presidente. Sí, este punto me parece que es importante. Yo creo que estamos coincidiendo bastante. En el caso de, muchas veces efectivamente el empleador, el que da la orden a alguien para ir a trabajar, es la empresa, la persona jurídica. Y por lo tanto, tomando en cuenta lo que plantea el Senado, habría que ser muy claro en decir quién es la persona natural que asume, digamos, sobre la cual se aplica esta pena. Y el representante legal de la empresa, en fin, la persona a quien le corresponde esa sanción, pero evidentemente tiene que quedar en una persona natural. Pero también en algunos otros proyectos hemos estado viendo que la persona jurídica también queda, afecta alguna pena. Y eso también me parece que es interesante en este caso. Es decir, si esa empresa o ese conglomerado impone la obligación al trabajador, se puede sancionar también por otra vía a la persona jurídica, aparte de la persona natural que es directamente responsable. Gracias, diputado Hitch. Lo que pasa es que si ustedes ven el texto propuesto por el Senado, de alguna manera hace esta distinción, porque en el primer párrafo alude a la persona natural que tenga facultades de dirección dentro de la empresa y señala el que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer del trabajo de un subordinado lo obligue a trabajar presencialmente cuando éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad, será castigado. La persona natural que tiene facultades de dirección dentro de la empresa con presidio menor, pena penal, e intuito de persona, presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 20 a 200 unidades tributarias mensuales por cada trabajador obligado. Agrega, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, laborales y administrativas del representante legal de la empresa. El otro inciso, yo creo que es adecuada la redacción que propone el Senado. Y después, en el inciso final, en el último párrafo de la propuesta del Senado, ahí aluden a la empresa como persona jurídica, porque señalan las empresas, servicios o instituciones, no solamente las empresas, incluyendo servicios públicos, que sin la debida autorización sigan funcionando presencialmente en un territorio declarado en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio o decretado por la autoridad pública o durante un toque de queda, serán castigadas con multa. Y ahí se va no a la pena privativa de libertad, sino que a la multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales. Y ahí agrega, y con las penas establecidas en los números 2 y 3 del artículo 8 de la ley 20.393. Me imagino que esa es la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos que indica. O sea, yo creo que está bien la propuesta del Senado porque hace esa distinción entre la persona natural que tiene facultades de distinción sin perjuicio de la responsabilidad jurídica de la empresa propiamente tal, y que ahí le caen el máximo de sanciones de multa. No sé, diputado Hitch, ¿qué le parece? Ah, perdón, le doy. Creo que él tiene su audio. Ahí está. No, está bien. Ahí sí. No, me parece bien, efectivamente, revisándolo fue bueno hacer la revisión, presidente, creo que está contemplada las tres instancias directas. Yo creo que después se puede entrar un poco en la redacción, estaba pensando que no es solo cuando siguen funcionando, sino que cuando
retoman actividades o abren en un momento dado entre medio durante la cuarentena. No es solo el que continúa. Hemos visto situaciones de empresas que les ordenan abrir un ratito el martes en la mañana o cosas por el estilo. Pero en términos generales sí, creo que está bien planteado para las distintas instancias, tanto las personas naturales como jurídicas. Gracias. Gracias, diputado Hitch. Bueno, yo creo que hay bastante acuerdo respecto a la redacción del Senado. Queda por discutir si hay acuerdo respecto de la propuesta del diputado Coloma. Lo que propone el diputado Coloma en su indicación es una suerte de agravante de responsabilidad penal . Solo yo, se me quedó congelado el presidente. Patricio. Sí. Ay. Se congeló. Uno. ¿Y los demás? Uno. Debe ser el problema de la señal del patito. Me parece desconectado. Hola. Tal vez pida ingresar de nuevo. ¿Dónde está? No, a mí me parece... Y ahí se salió. ¿Dónde está? Se desconectó Patricio, el presidente. Sí, se perdió la señal. Nos quedamos sin presidente. Nos quedamos sin... Pero necesitamos presidente de subrogante. Don Leonardo Soto. Dale don Leonardo. El señor Boric también estaba proponiendo. Sí. A ver, ¿dónde lo tengo? Ahí está. Un momento. Ahí está, Leonardo Soto. Ahí está, mientras ingresa el presidente. Tiene la mano. ¿Qué pasó con el presidente? ¿Fue al baño? No, se desconectó. Pero usted sigue como presidente mientras tanto. Bueno, parece que le habían ofrecido la palabra al diputado Juan Antonio Coloma. Mantengamos esa decisión entonces. Diputado Coloma. Sí, gracias. No, más que haberme ofrecido la palabra, estaba explicando la indicación que había presentado, que cuando el 318 habla de que pusiera en peligro la salud pública por infracción a las reglas de higiene y salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Y estaba señalando que exista algún tipo de circunstancia agravante para cuando cuando esto ocurra dentro de un periodo de excepción constitucional. Aquí yo señalé que se aumenta en un grado y no podrá aplicarse una multa. Quizá habría que, porque la multa obviamente era muy baja, era de 6 a 20 UTM, pero creo que el 318 como está es correcto para los periodos normales, donde existe algún tipo de norma de higiénica o de salubridad que sea vulnerada. Pero aquí estamos además frente a un periodo que estamos de excepción constitucional, lo cual obviamente agrava la situación. Por lo tanto, yo creo que si estamos hablando de la multa, si estamos hablando de trabajo comunitario, de servicios comunitarios, creo que también corresponde, en el caso que el juez, atendida a la gravedad de la situación, establezca no aplicar la multa, sino que aplicar la medida privativa de libertad. Creo que esa tiene que tener algún tipo de agravante cuando se trata de un estado de excepción constitucional. Aquí yo puse en la indicación que no podrá aplicarse la multa por lo bajo de la multa. Ahora, si hay consenso de aumentar la multa a las 200 UTM, obviamente podría dejarse como una forma de que sea una u otra la sanción. Pero sí creo que es muy bajo que si es que se va a mantener igual, la sanción sea presidio menor en su grado mínimo para las circunstancias además que estamos viendo. Creo que además hay que dar una señal penal. Y obviamente el juez va a valorar. Si es algo menor, no creo, o sea, es más, creo que va a aplicar la multa. Pero si estamos hablando de casos donde son o de reincidencia o de personas que han manifestado una evidente forma o voluntad de vulnerar el cumplimiento de las cuarentenas, creo que habría que aumentar la pena privativa de libertad. ¿Es el óptimo? Obvio que no. Pero en caso de aplicarse, creo que no puede ser presidio menor en el grado. Eso es lo que... Y obviamente dejarlo alternativo con la multa. Aquí inicialmente lo había
había puesto que no se podrá aplicar, pero si se aumenta la multa, como dije, espero pueda hacer una u otra, dejándole al juez obviamente la atribución de que aplicar. Ese era un poco el sentido de la indicación. ¿Tengo la palabra? ¿Parece? ¿Sí? Sí, Leonardo. Mira, yo quiero precisar un poco el planteamiento que hace el diputado Coloma. Muy bien, presidente. Diputado, usted entonces considera que hay que mantener su indicación de agravamiento de la responsabilidad solo por el hecho de que haya una agravación de estado de catástrofe. Sí. Okay. Bueno, ha llegado el presidente y él le corresponderá ofrecer la palabra siguiente. Gracias, don Leonardo. ¿Dónde está el presi? Y aquí. Había Ahí tenido está. un problema. Ahí está. Gracias. Había tenido un problema con la conexión a Internet. Tiene la palabra el diputado Marco Ilavaca. Gracias, presidente. Mire, respecto a la indicación del diputado Coloma, creo que va en contra de lo que hemos estado conversando todo este rato, en orden a agravar más las penas privativas de libertad. Por lo tanto, en lo particular yo no estoy de acuerdo con esta indicación. Además, no sé qué diferencia existe entre el estado de excepción constitucional, cuando el artículo 318 en particular lo que dice que el que pusiere peligro a la salud pública por infracción a la regla higiénica o de salubridad debidamente publicada por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia y contagio, es decir, establece la figura súper clara a aplicar. Lo que yo voy a seguir insistiendo es que respecto a la multa, y en particular esta multa, yo sé que respecto a la empresa se le sube la multa, seamos o estemos de acuerdo en lo que hoy día existe. Y lo que hoy día existe es que el artículo 174 le entrega a la autoridad una serie de posibilidades mucho más gravosas que esta multa, incluso con el aumento de por 10 que hace el Senado, porque podríamos tener hoy día una figura súper extraña, que efectivamente una persona sea sancionada a través del 318, pero a la vez se le inicia un sumario sanitario, y hoy día resulta que la autoridad sanitaria le va a aplicar sanciones mucho más drásticas. Porque, insisto, la sanción que aplica la autoridad sanitaria ante cualquier infracción al código o resoluciones que dicten en las regiones, los seremis de salud, en cualquier evento, van a ser de 1/10 de unidad tributaria mensual hasta 1000 unidades tributarias. A eso súmenle la reincidencia. En la reincidencia el código sanitario le aplica el doble de esto, ¿ya? Y además, en el Código Sanitario se le permite a la autoridad, cosa que no está en discusión en este artículo, se le permite además la clausura de los establecimientos, recintos, edificios locales, es decir, la sanción es mucho más drástica en ámbito administrativo que el actual 318. Entonces yo creo que, insisto, voy a insistir con esto, que podamos dejar de acuerdo ambas normas para que sean congruentes. Nada más, presidente, gracias. Gracias. Lo que no entendí de la propuesta del diputado Ilavaca es si es en relación a la indicación del diputado Coloma o es en relación a la propuesta del Senado. Eso no lo entendí, si me lo puede precisar. Respecto a las dos. Presidente, diputado Ilavaca. Gracias, presidente. Es respecto a los dos. Respecto a la postura del diputado Coloma, manifesté mi opinión contraria, ¿ya? Y eso es claro, no creo que sea positivo el estar buscando que la gente se vaya presa en época de pandemia, ¿ya? Y respecto a lo segundo, volver a insistir sobre la necesidad de que exista congruencia entre lo que hoy día establece el artículo 174 del Código Sanitario con la sanción en términos de multa que se aplica en el artículo 318. Ya, es que por eso me pregunta, diputado Ilavaca, para entender bien cuál es su aprehensión respecto a la propuesta del Senado, porque precisamente lo que hace la propuesta del Senado, en el caso de las personas jurídicas, es que llega a la multa máxima establecida en el Código Sanitario de las 1000 UTM. Entonces, no entiendo dónde estaría la incongruencia. Presidente,
Son dos, porque la aplicación de las sanciones del Código Sanitario son a toda persona, no necesariamente a la persona jurídica, incluso a las personas naturales, ¿ya? Y permiten recorrer la pena desde 1/3, 1/10 UTM hasta 1000 UTM. Y además establece una figura agravada en el caso de reincidencia, cuestión que no se recoge en la propuesta del Senado. En el caso de reincidir, se le aplica el doble de la multa. Es decir, le permite al tribunal poder recorrer de 1000 a 2000 UTM en el caso de reincidencia. Entonces, estamos hablando de sanciones mucho más gravosas y además le da la posibilidad de clausurar el establecimiento. O sea, estamos hablando de sanciones que son mucho, mucho más gravosas en términos administrativos hoy día que en la propuesta del Senado. Diputado de la Vaca, disculpe que insista, pero precisamente yo creo que la aprehensión suya, que es muy válida, se soluciona con la propuesta del Senado, porque se establece que es sin perjuicio, porque estamos hablando de la sanción penal, de las sanciones sanitarias, de las sanciones civiles y de las sanciones laborales que se establecen en los códigos respectivos. Entonces, yo no veo necesidad en la norma penal de reproducir toda la norma sanitaria, más bien que tenga que existir congruencia. A mi juicio, esa congruencia se logra estableciendo el máximo de la multa en primera instancia, pero eso sin perjuicio de que en caso de reincidencia se va a poder aplicar el Código Sanitario y se van a poder elevar esta al doble. Diputado de la Vaca. No se escucha. Ahí sí. Presidente, generalmente cuando se conocen temas en otras sedes, la autoridad sanitaria no continúa su tramitación, ¿ya? Por el principio non bis in idem. Yo creo que respecto a la sanción a las personas que infrinjan el artículo 318 en su actual texto, deberíamos hacer referencia respecto a la aplicación de multa a lo que establece el artículo 174 del Código Sanitario. Ese tipo de multa, ¿ya? Respecto a la aplicación, luego, respecto a las empresas, servicios e instituciones, donde efectivamente se aumenta, yo creo que, claro, los tres incisos que establece el Senado son de mejor redacción o están de acuerdo a lo que nosotros buscamos, pero creo que es necesario establecer dentro de este artículo por lo menos una referencia directa al rango de multa a lo que establece hoy día el Código Sanitario. Eso es lo que era la propuesta que en el comienzo había señalado. Está bien. Lo que pasa es que lo que establece la propuesta del Senado es una distinción que a mí me parece adecuada entre la sanción al que tiene poder de dirección como empleador dentro de la empresa y la responsabilidad que le cabe a la persona jurídica. Lo que podríamos agregar es que eso es sin perjuicio de todas las sanciones, especialmente en caso de reincidencia que establece el Código Sanitario. Eso yo creo que podemos precisarlo cuando veamos la redacción en particular. A ver, quiero seguir escuchando opiniones respecto de lo que parece hay mayor distintos criterios o divergencias que en relación a la propuesta del diputado Coloma, para ver si hay acuerdo o no en incorporar esta agravante de responsabilidad penal cuando este incumplimiento tenga lugar bajo estado de excepción constitucional. Diputado Leonardo Soto. Presidente, yo no estoy de acuerdo en que el agravamiento de la responsabilidad penal esté determinado no por un riesgo específico, sino que solamente porque se hace en un periodo de tiempo que está cubierto por el estado de catástrofe. Una resolución presidencial no debiera por sí sola agravar la responsabilidad de alguien que pone en riesgo con su conducta la salud de las personas. No cambia nada para el riesgo sanitario de los que se ven expuestos a estas conductas que se penalizan en el 318, que sea o no en
estado de excepción constitucional. Lo que importa acá tiene que ver más, lo que importa para agravar la responsabilidad penal es la conducta del infractor. Y yo sería partidario de crear un tipo penal nuevo, yo lo dije al principio, que llene el vacío de aquella persona, que puede ser un ciudadano cualquiera, o puede ser un empleador, o puede ser aquel que puede obligar a otras personas, las pone en riesgo específico a ellas con decisiones que la ponen en mayor contacto o mayor probabilidad de contagio en tiempos de pandemia y epidemia. Tienen que ser afectaciones directas hacia las personas, sin que tenga mayor relevancia de si se hace o no, estando vigente o no el estado de excepción constitucional, que tiene por objeto incluso medidas más bien de desplazamiento de personas, medidas que tienen que ver con la libertad de tránsito, y no necesariamente con el foco de este artículo que dice relación con aspectos donde se pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Por eso yo no respaldaría la indicación del diputado Coloma. Gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra sobre ese punto. Diputado Boric. No, mi pregunta es ¿cómo vamos a proceder, presidente? Si estamos refiriéndonos en abstracto respecto a la indicación de Coloma, muchos la rechazamos, vamos a votar, no vamos a votar, zanjemos un procedimiento, porque entiendo que la sesión está citada además hasta las 12 y ya son las 12. Gracias, diputado Boric. Está citada hasta las 12:30, así que no hay problema. A ver, yo lo que les propongo es que me imagino que hay unanimidad para que podamos acordar ahora votar el proyecto en general, ¿no? La idea de legislar. ¿Hay alguien que se oponga a que votemos la idea de legislar el proyecto ahora? Ya, bueno, aprobado entonces el proyecto en general, la idea de legislar. Yo lo que les propongo es que, a ver, entiendo, señor secretario, que aun cuando todos estuviéramos de acuerdo, lo que me parece un absurdo, pero es lo que nos han indicado el secretario general de la Cámara, no podríamos votar ahora en particular. Entonces, lo que yo les propongo es que el diputado Ilavaca haga una indicación respecto de cuál es la redacción que a él le satisface en relación al Código Sanitario, y pudiéramos al comienzo de la próxima sesión discutirla, y de esa manera poder avanzar en ese aspecto del proyecto. Y respecto a la indicación del diputado Coloma, que hay opiniones distintas, podamos votarla también en su momento en particular. No sé, señor secretario, qué otro procedimiento podríamos emplear dentro de las limitadas, antes de darle la palabra al diputado Hitch, dentro de las limitadas facultades que tenemos. Sí, no, la verdad que usted lo ha dicho bien, presidente, en lo que respecta a esta semana, no existe ninguna posibilidad de poder votar en particular el proyecto, solamente en general, como se acaba de hacer por unanimidad. De tal manera que la próxima semana, cuando retomemos el proyecto, yo creo que ya las comisiones van a estar en condiciones de votar, porque va a ser posible presentar por vía telemática las indicaciones que sean necesarias. Y entonces ahí yo creo que se podría concretar la votación de las indicaciones que se presenten y fijar todos sus criterios y un texto para el proyecto. Gracias, señor secretario. Diputado Hitch y después el diputado Coloma. Diputado Tomás Hitch. Sí, gracias, presidente. No, solamente quería dejar claro que, como mencionó usted la indicación del diputado Ilavaca, que acordamos también que todos los demás podemos presentar indicaciones hasta un cierto plazo de horas previos, 6 horas antes. Eso se mantiene, entiendo. Por supuesto. Ok, gracias. Lo que pasa es que le dejamos una tarea específica al diputado Ilavaca. Diputado Coloma.
Presidente, gracias. Como idea, si es que se quisiera votar esta semana, habría que citar a una comisión que no sea 100% telemática, sino que sea mixta, o no sé cómo se llamará técnicamente. Si se requiere para poder hacerla, puedo ir yo al Paraíso, para que haya alguien allá. No tengo claro cuál es el procedimiento, pero así también podríamos avanzar en propuestas como esta, presentar las indicaciones a más tardar, no sé, pues imagino el miércoles de la mañana y el jueves aprovechar de votar, en paralelo a los otros proyectos de ley que estén en tabla para la comisión, pero esa puede ser una fórmula para avanzar en estos proyectos, citando en mixta, basta con la presencia, tiendo a creer, de un parlamentario en Valparaíso para que sí se pueda llevar adelante la votación tal como lo hicimos la semana pasada. Si es así, yo no tengo ningún problema en lo personal con ir a Valparaíso para poder avanzar en esta votación, aun cuando ya me di cuenta que la indicación va a pasar al olvido, pero no importa. Gracias. Gracias, diputado Coloma. A ver, acabamos de recibir una sesión a una citación especial para mañana, que entiendo que va a ser presencial y telemática. Entiendo que los diputados que puedan ir lo harán presencialmente y los que no, vamos a sesionar telemáticamente. Va a ser la primera sesión en sala que va a tener esa naturaleza. Mi pregunta, señor secretario, es si, aprovechando esta citación a sesión de sala y considerando lo señalado por el diputado Coloma, la sesión de mañana, que de todas maneras está citada para la tarde, pudiéramos hacerla mixta y al principio de la sesión terminar de despachar este proyecto en particular, y ahí entrar el resto de esa sesión a la revisión del proyecto de reinserción juvenil. No sé si podemos hacer eso, señor secretario. No, señor presidente, no podemos, porque la mixta implica que una parte importante de los diputados siguen funcionando telemáticamente, y bueno, por lo tanto no podríamos. Ok, bueno, entonces tendríamos que citar a una sesión para el lunes de la... Mira, exacto. Lo que podemos hacer es lo siguiente: avancemos en general y en el contenido de las discusiones lo más que podamos esta semana, y podamos citar una sesión el lunes por un tema específico, pero además para ratificar formalmente todas las votaciones de los acuerdos que podamos llegar en particular esta semana. Eso se puede hacer. ¿Les parece? Diputado Zafirio. Voy. Gracias, presidente. Yo tengo el listado de las sesiones que están convocadas hasta este minuto. Me refiero solo a las sesiones de la comisión. Nosotros tenemos para mañana a las 3 de la tarde reinserción juvenil, para el miércoles el proyecto sobre delitos económicos y el jueves la reforma del reglamento. Esto va a haber que adecuarlo a la citación de sala, que va a ser mixta. Me gustaría tener claridad sobre eso, presidente. Señor secretario, ¿hasta qué hora está citada la sesión de mañana de sala y a qué horas tenemos la sesión de la comisión mañana? Sí, a ver, acá tengo la citación de la sala. Un momentito, voy a ver acá. Comisión de Constitución. La sesión es una sesión especial de 11:30 a 14 horas. Y mañana tenemos desde 15 a 16:30 horas. Perfecto. O sea, no afecta el horario convocatoria ordinaria. Hay que señalar que nosotros siempre tenemos la potestad, lo aclaró el secretario de la comisión y también el secretario general de la Cámara, Miguel Landero, la hora de término de cada una de las sesiones telemáticas, poderla prorrogar por unanimidad. Esa facultad siempre la tenemos. Es la única flexibilidad que entiendo que tenemos en materia de horario. Entonces, si les parece, quedamos en eso. Este proyecto ha sido aprobado en general el día de hoy. Mañana tenemos sesión de sala en que algunos podrán actuar presencialmente, otros telemáticamente. A las 15 horas tendremos nuestra sesión
para actuar 100% de manera telemática en el proyecto de reinserción juvenil. En ese proyecto yo sugiero que escuchemos al ministro de Justicia o al subsecretario para que la Secretaría lo cite desde ya y a la defensora de la niñez. No sé si existe alguna otra propuesta respecto de otras instituciones que se puedan escuchar o ya habían organizaciones inscritas, interesadas en poder ser escuchadas, señor secretario. Sí, señor presidente, nosotros tenemos convocado para mañana al ministro, que probablemente venga el subsecretario, todo en forma telemática, a la defensora de la niñez, y también tenemos a UNICEF para mañana. Perfecto. Sí. Lo otro, presidente, sí, antes de cambiar a otro tema, nosotros hemos aprobado en general el proyecto refundido que tenemos aprobado por la comisión. La consulta, señor presidente, ¿qué tratamiento le vamos a dar al del Senado? Porque si tal vez podríamos aprovechar de aprobarlo en general ahora mismo, con el mismo quórum. ¿Sí? Sí, aprobemos en general los 3 proyectos, yo así lo entendía. Ya. Sin prejuicio que se puedan refundir los que se puedan refundir. Lo importante es el contenido que despachemos. Para ir avanzando. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Les parece que mañana podamos invitar también al director nacional de Gendarmería en el proyecto que establece el nuevo servicio de reinserción juvenil? No, diputado Boric dice que no. No hay unanimidad. Ya. Además, bueno, el ministro de Justicia es el superior jerárquico. Ya, ahí después vemos durante el debate en particular si es necesario invitarlo. Muy bien. ¿Algo más? Todo bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. Diputada Núñez. ¿No? Pensé que... se estaba despidiendo. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.